antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se destaca que esta misma jurisprudencia internacional sirvió de base a nuestro Tribunal Constitucional para definir el derecho a recurrir en su sentencia número TC 007-12 del 22 de marzo de 2012. Ante la comprobación incontestable del derecho a recurrir que tiene todo imputado en un proceso penal, se impone a este alto tribunal procurar, ante todo y sin excusa de oscuridad de la ley, que el ejercicio de dicha garantía procesal de rango constitucional y convencional en materia penal sea asegurado previo al conocimiento del juicio, atendiendo a que el numeral 4 del artículo 74 de la Constitución y el numeral 5 del artículo 7 de la ley número 137-11, orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, imponen que los poderes públicos, lo cual incluye a este Pleno de la Suprema Corte de Justicia, interpreten y apliquen la Constitución y las normas relativas a los derechos fundamentales, de modo que se optimice su máxima efectividad para favorecer al titular del derecho fundamental. Y en caso de conflicto entre normas integrantes del bloque de constitucionalidad, prevalecerá la que sea más favorable al titular del derecho vulnerado. La imposición de este método de interpretación constituye el principio pro homine. Asimismo, atentativamente, el artículo 25 del Código Procesal Penal establece el referido principio pro homine conjuntamente con el principio indubio pro reo, esto es, que la duda favorece al imputado. Del examen de la parte capital del artículo 154 de la Constitución de la República, los artículos 8, 13 y 14 de la ley número 25-91, orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la ley número 156-97, y el artículo 377 del Código Procesal Penal, no queda claramente establecido cuál formación de la Suprema Corte de Justicia debe conocer en única instancia de las causas penales seguidas a los altos funcionarios del Estado, limitadamente numerados en el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución Dominicana. Tal ambigüedad competencial impone la interpretación de dichos textos. La parte infine del artículo 27 de la ley número 25-91 dispone que la Suprema Corte de Justicia es competente para la interpretación de su propia ley orgánica, lo que coloca a esta alta corte en condiciones de determinar cuál de sus órganos internos es el más idóneo para conocer en única instancia los procesos seguidos en ocasión de la competencia especial que en materia penal tiene la Suprema Corte de Justicia y cuál quedaría habilitado para salvaguardar el derecho a recurrir de las partes. Respecto al conocimiento del juicio en única instancia de las causas penales seguidas a los altos dignatarios de la nación, que son sustanciados ante esta Suprema Corte de Justicia, este Pleno considera que su sala penal es la formación natural para tal juzgamiento, por lo que procederá a declinar el presente proceso ante la misma. Se precisa advertir que el establecimiento del procedimiento en instancia única o en única instancia se limita a aludir a la instancia ordinaria de la apelación o de pleno conocimiento, pues la adopción de este tipo procesal no excluye la existencia de instancias extraordinarias. En una interpretación a favor de quien resulte titular del derecho a recurrir, debe entenderse que al tenor del artículo 380 del Código Procesal Penal, la decisión que dictare en única instancia la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia podrá ser recurrida ante este Pleno de la misma Suprema Corte de Justicia mediante un recurso de casación.
siguiendo el procedimiento establecido en el Código Procesal Penal, ajustado a la competencia especial de la jurisdicción privilegiada, en razón de que, en virtud de los artículos 426 y 427 del Código Procesal Penal, para el recurso de casación penal contra la sentencia condenatoria, aplican analógicamente las reglas de apelación de las sentencias, y este Pleno tendrá la facultad de dictar sentencia directa sobre el caso, lo cual constituye nuestra casación penal en una vía efectiva que garantiza el derecho a recurrir del imputado, sin perjuicio de su carácter de bilateralidad adoptado en nuestro sistema, es decir, que todas las partes pueden interponer recurso de casación frente a la decisión dictada en jurisdicción privilegiada. Con esta decisión, esta Corte realiza una interpretación progresiva en favor de los derechos fundamentales y garantías procesales más acorde con la Constitución, los tratados internacionales, las leyes nacionales y el Estado de Derecho vigente, sin alterar el objeto de la jurisdicción privilegiada, limitándose a distribuir entre sus órganos las labores penales no definidas claramente, conservando la competencia de Suprema Corte de Justicia, por lo que en modo alguno esta decisión implica la creación de nueva instancia, jurisdicción, competencia o recurso, distintos a los ya establecidos en las normas citadas. Por tales motivos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia falla en cuanto a la excepción de inconstitucionalidad contra el procedimiento adoptado por el Tribunal para resolver las recusaciones planteadas contra 5 de sus integrantes. A unanimidad de votos, primero, declara inadmisible la excepción de inconstitucionalidad planteada por la defensa técnica del imputado Víctor José Díaz Rúa contra el procedimiento adoptado para resolver las recusaciones planteadas contra 5 de sus integrantes, por las razones antes expuestas. En cuanto a la alegada incompetencia del Pleno para conocer los incidentes diferidos, a unanimidad de votos, segundo, rechaza la excepción de incompetencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia para conocer los incidentes diferidos por el magistrado presidente, presentada por la defensa técnica del imputado Ángel Rondón Rijo, por los motivos antes expuestos. En cuanto a la excepción de incompetencia, fundada en el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República, con el voto disidente del magistrado Manuel Ramón Herrera Carbucia. Tercero, rechaza el medio de inadmisión presentado por el Ministerio Público contra la presente excepción de incompetencia, por los motivos antes expuestos. Cuarto, declara la incompetencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia para el conocimiento del proceso seguido a los imputados Ángel Rondón Rijo, Víctor José Díaz Rúa, Porfirio Andrés Bautista García, Conrado Enrique Pitalú Garceno y Juan Roberto Rodríguez Hernández, por estos no ostentar ninguna de las funciones contenidas en el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución Dominicana, y en consecuencia remite las actuaciones y el proceso objeto de esta decisión por ante la presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, a fin de que sea designado el tribunal colegiado que habrá de conocer del juicio. Quinto, rechaza la solicitud de la defensa técnica del imputado Juan Roberto Rodríguez Hernández de ser juzgado por la Suprema Corte de Justicia, renunciando a su juez natural, por los motivos expuestos. Sexto, rechaza el pedimento de declinatoria de nulidad del proceso realizado por la defensa técnica del imputado Conrado Enrique Pitalú Garceno, por los motivos antes expuestos. En cuanto a la alegada incompetencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia para conocer del proceso como tribunal de única instancia, con el voto disidente de los magistrados Manuel Ramón Herrera Carbucia,
Francisco Antonio Jerez Mena, Fran Euclides Soto Sánchez, María Garavito Ramírez y Vanessa Acosta Peralta. Séptimo, acoge las conclusiones de declinatoria presentadas por la defensa técnica del imputado Tommy Alberto Galán Grullón. En consecuencia, remite las actuaciones y el proceso seguido al indicado imputado a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, quedando el pleno reservado para el conocimiento del recurso de casación que hubiere lugar, garantizando así el derecho a recurrir la decisión a intervenir en única instancia. Octavo, declara no al lugar estatuir sobre los demás incidentes presentados por las defensas técnicas de los imputados, en virtud del efecto de las declinatorias pronunciadas. Noveno, fija la entrega y notificación en audiencia pública de la presente decisión para el día 28 de enero del 2020 a las 3 horas de la tarde, quedando convocadas las partes presentes y representadas. Voto disidente presentado por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbucia. En relación al voto disidente, por aplicación de los artículos 154, numeral 1 y 69, numeral 2 de la Constitución Dominicana y 4 del Código Procesal Penal, con el debido respeto que me merecen los magistrados que apoyaron la eliminación de la jurisprudencia de la teoría del arrastre, me veo en la imperiosa necesidad de disentir de la misma y expreso algunas ideas que se desarrollarán in extenso en la resolución. Primero, la eliminación de la llamada teoría del arrastre, pura y simple, violenta la jurisprudencia pacífica de esta Suprema Corte de Justicia y una interpretación parcializada de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del derecho comparado. Segundo, la eliminación del arrastre pura y simple para el caso del expediente número 2017-2497, sin examinar si existe o no conexidad entre los imputados bajo el manto de un hipergarantismo que tanto daño ha hecho a este país, conllevará irremediablemente, ojalá me equivoque, que uno de los casos más importantes de la justicia penal en toda la historia republicana se diluya y con ello se promueva la falta de una justicia oportuna conforme lo dispone el artículo 69.1 de la Constitución Dominicana, y eficaz ante hechos similares o nuevos imputados que podrían ser sometidos por esos hechos y el caso en cuestión se convierte en un ejercicio de laboratorio jurídico donde no llegará el esclarecimiento de los hechos y la mano de la justicia. Tercero, la eliminación de la teoría del arrastre conllevará el no examen de la posible indivisibilidad o conexidad del caso, la concurrencia de una competencia para conocer de un mismo proceso, violación al principio de comunidad de las pruebas y todo lo que ello conlleve, violenta la lógica procesal ante la complejidad del caso y trastorno de la división del expediente, lo que acarrearía un debilitamiento total de la acusación del Ministerio Público. Por último, si bien el ponente no está de acuerdo con la aplicación absoluta de la teoría del arrastre, ver sentencia número 5 de fecha 27 de agosto de 2008 de esta Suprema Corte de Justicia, tampoco está de acuerdo con la aplicación absoluta del no arrastre, que es lo que se pretende sin un examen al fondo. Relación razonable de proporcionalidad entre los medios aplicados y el objetivo perseguido. Ver caso Abdulaziz Cabeles y Bacladis versus Reino Unido, que en nuestro entender ese bien jurídicamente protegido es la verdad histórica de la justicia, el cual no ha sido valorado ni ponderado, eliminando el arrastre y condenando el presente proceso a su disolución y la colocación de obstáculos
para una pronta y eficaz decisión respetando las garantías procesales fundamentales, que es lo que aspira la sociedad dominicana. Permiso. Gracias. Votos disidentes de los magistrados y magistradas Manuel Ramón Herrera Carbucia, Francisco Antonio Jerez Mena, Fran Euclides Soto Sánchez, María Garavito Ramírez y Vanessa Costa Peralta. Los magistrados y magistradas suscribientes del voto disidente: Manuel Herrera Carbucia, Francisco Antonio Jerez Mena, Fran Euclides Soto Sánchez, María Garavito Ramírez y Vanessa Costa Peralta, en virtud del artículo 333 del Código Procesal Penal, expresan su discrepancia con el voto mayoritario, como ha sido proverbial en nosotros, con el más elevado respeto a nuestros pares, por las razones y argumentos que se desarrollan a continuación. Vistos los artículos 4, 69.9, 93, 149 y sus tres párrafos, 152, 154.1 de la Constitución de la República, artículo 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y 8.2.h de la Convención Americana de los Derechos Humanos, Ley 25-91, orgánica de la Suprema Corte de Justicia y sus modificaciones, Código Procesal Penal en sus artículos 5, 7, 377, 378, 379 y 380, así como los artículos 333, 392, 425, 426 y 427. De entrada debemos precisar que la competencia de una jurisdicción debe emanar de un acto de carácter general y obligatorio como es la ley, y no de una decisión judicial como pretende el voto mayoritario en el caso concreto, de querer atribuir competencia a la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia para conocer del juicio de fondo seguido a aquellos funcionarios que gozan del privilegio de jurisdicción previsto expresamente en el artículo 154.1 de la Constitución de la República, cuyo texto consagra expresamente la competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia para conocer en única instancia del proceso abierto en contra de los funcionarios indicados en el texto de referencia. Por otra parte, la Ley número 25-91, orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la Ley 156-97, por mandato de la Constitución, fija la composición y las distintas competencias de los órganos que componen la Suprema Corte de Justicia, observándose que en ninguno de sus articulados atribuye a la Sala Penal de esta alta Corte competencia para conocer del juicio de fondo en materia penal privilegiada. Al contrario, de la atenta lectura del artículo 8 de la Ley número 25-91, modificado por la Ley 156-97, en el que, copiado textualmente, dice así, abrimos comillas: la segunda Cámara será competente para conocer y fallar los recursos de apelación en materia penal atribuidos a la Suprema Corte de Justicia, siempre que no sean de los que conoce esta última como jurisdicción privilegiada. Asimismo, tendrá competencia la segunda Cámara para conocer y fallar los recursos de casación que se interpongan por primera vez en materia penal. Cerramos comillas.
Cabe agregar sobre esta cuestión que el artículo 14 de la referida ley, al establecer la competencia de la Suprema Corte de Justicia en pleno, en la letra M, dispone expresamente, abrimos comillas, todos los asuntos que la ley no ponga a cargo de las cámaras, cerramos comillas. Lo que pone de manifiesto que, como la ley no atribuye de manera específica competencia a la segunda sala para conocer del juicio de fondo seguido a los funcionarios del artículo 154.1 de la Constitución, es evidente que de la propia economía del artículo, la idea aquí expuesta se reafirma con el establecimiento en la parte infine del artículo 13 de la citada Ley 25-91, cuando expresa, así como de todo otro asunto que no esté atribuido exclusivamente a una de sus cámaras por la presente ley, como sucede en el caso que nos ocupa. Es importante enfatizar que el Código Procesal Penal, cuya entrada en vigencia ocurrió, como se observa, luego de la Ley 25-91, orgánica de la Suprema Corte de Justicia, y la Ley 156-97, que modifica esta, establece en sus artículos 377 al 380 todo el procedimiento relativo a la competencia especial aplicable a la jurisdicción privilegiada, en cuyo artículo 380 se dispuso una competencia especial para la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, que es conocer de las apelaciones de las decisiones del procedimiento preparatorio que se sustancia ante esta alta corte por un juez de la instrucción especial designado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y en atención a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 25-91, modificado, sin que de esa competencia especial se pueda deducir que incluya conocer del juicio de fondo de los funcionarios dispuestos en el artículo 154.1 de la Constitución de la República, como pretende el voto mayoritario. A este respecto nos preguntamos, ¿puede la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia conocer de las apelaciones de las decisiones dictadas en los procedimientos preparatorios y luego conocer el juicio de fondo? Evidentemente que no, ya que, entre otras cosas, viola el debido proceso en lo relativo a la imparcialidad de los jueces, principio 5, combinado con el artículo 78.6, ambos del Código Procesal Penal, que prohíben que los jueces conozcan dos veces de la misma causa. Es importante acotar aquí que el artículo 4 de la Constitución de la República establece que, abrimos comillas, el gobierno de la nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. Se divide en poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. Sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por esta Constitución y las leyes. Cerramos comillas. En ese sentido, la función del Poder Ejecutivo es dirigir la política interior y exterior, la administración civil y militar, y es la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los demás cuerpos de seguridad del Estado, y las demás atribuciones que lo confiere el artículo 128 de la Constitución. La del Poder Legislativo es legislar y fiscalizar en representación del pueblo, además de las atribuciones que le confiere el artículo 93, y el Poder Judicial, cuya función esencial consiste en administrar justicia para decidir sobre los conflictos entre personas físicas o morales, en derecho privado o público, en todo tipo de proceso, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. Es decir,
tiene la autoridad de decir el derecho a través de la Suprema Corte de Justicia y los demás tribunales creados por la Constitución y las leyes, sin perjuicio de las atribuciones que le confiere el artículo 154 de la Constitución. Desconocer una atribución de competencia otorgada única y exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia por la Constitución de la República, la Ley 25-91, modificado por la Ley 156-97 y regulada por el proceso penal a través de su procedimiento especial como órgano jurisdiccional superior de todos los organismos judiciales, bajo el argumento doctrinario e interpretativo de que donde la Constitución dice Suprema Corte de Justicia, debe leerse y asumirse que dice Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, y atribuir competencia a esta última a fin de buscar garantizar un recurso efectivo al imputado, como pretende el voto mayoritario al otorgarle competencia a la Sala Penal para conocer del juicio de fondo en primer grado de manera pretoriana, es decir, por una decisión judicial, desborda los límites del Poder Judicial e invade la esfera del Poder Legislativo, lo que conlleva indefectiblemente a una violación del artículo 4 de la Constitución de la República. Desnaturaliza la jurisdicción privilegiada y el recurso de casación, poniendo en juego un mandato de atribución constitucional y el ideal de justicia de la sociedad dominicana. No estamos en desacuerdo de que la jurisdicción privilegiada sea modificada o reestructurada en beneficio del imputado, pero esto es una competencia exclusiva del legislador, no del juez, ya que esto debe darse como en otros países que, por medio de sentencias exhortativas, han instruido a sus congresos a que por ley regulen ese privilegio para que no resulte en una afectación de derechos, en donde establezca la competencia tanto para la etapa preparatoria, intermedia y de juicios, como la relativa a los recursos. Tal es el caso de Colombia, que por medio del acto legislativo número 1, de fecha 18 de enero de 2018, modificó su constitución para implementar el derecho a la doble instancia y la impugnación de la primera sentencia condenatoria. Pero más aún, en el caso Herrera Ulloa versus Costa Rica, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, mediante sentencia de fecha 2 de julio del año 2004, en el numeral 5 de su dispositivo, estableció lo siguiente, abrimos comillas, que dentro de un plazo razonable, el Estado debe adecuar su ordenamiento jurídico interno a lo establecido en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 2 de la misma, en los términos señalados en el párrafo 198 de la presente sentencia. Cerramos comillas. De igual manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Barreto Leiva versus Venezuela, estableció mediante sentencia de fecha 17 de noviembre de 2009, específicamente en su numeral 13, lo siguiente, abrimos comillas, el Estado debe, dentro de un plazo razonable y conforme a los párrafos 133 y 134 de esta sentencia, adecuar su ordenamiento jurídico interno de tal forma que garantice el derecho a recurrir de los fallos condenatorios conforme al artículo 8.2.h de la Convención a toda persona juzgada por un ilícito penal, inclusive a aquellas que gocen de fuero especial. Cerramos comillas. Estas dos sentencias ponen de manifiesto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos exhorta a los estados a adecuar su legislación interna para garantizar el derecho a recurrir, es decir, que son sentencias exhortativas al legislador. El caso dominicano no es diferente respecto al derecho a recurrir. Así vemos que el Tribunal Constitucional
mediante sentencia número TC-0002-14, con motivo de un recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales incoado por Walter Rudolph Binger contra la resolución número 8012-2012 de fecha 21 de noviembre de 2012, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, mediante la cual declaró inadmisible un recurso de casación interpuesto por el mismo. El Tribunal Constitucional puntualizó, entre otros aspectos, que el derecho de recurrir es una garantía prevista en el artículo 69, numeral 9 de la Constitución de la República, que permite impugnar toda sentencia de conformidad con la ley. Previsión que también aparece contenida en el artículo 149, párrafo 3 de la Carta Fundamental, que establece el derecho de recurrir toda decisión emanada ante un tribunal superior, sujeto a las condiciones y excepciones que establezcan las leyes, así como en el artículo 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece el derecho de toda persona durante el desarrollo del proceso a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior. Lo mismo que el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prevé el derecho de toda persona declarada culpable de un delito a que el fallo condenatorio y la pena que se haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo previsto por la ley. Puntualizamos en ese sentido que si bien en nuestro ordenamiento jurídico el derecho a recurrir tiene rango constitucional, su ejercicio está supeditado a la regulación que determine la ley para su presentación, puesto que corresponde al legislador configurar los límites en los cuales opera su ejercicio, fijando las condiciones de admisibilidad exigibles a las partes para su interposición, debiendo respetar su contenido esencial y el principio de razonabilidad que constituye el fundamento de validez de toda norma destinada a la regulación de derechos fundamentales. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional comparada ha dicho que es la ley, por tanto, la encargada de diseñar en todos sus pormenores las reglas dentro de las cuales tal recurso puede ser interpuesto, ante quién, en qué oportunidad, cuándo no es procedente y cuáles son los requisitos positivos y negativos que deben darse para su ejercicio. La Constitución de la República no le niega al condenado en jurisdicción privilegiada el derecho a recurrir, ya que ésta aún no dispone a qué recurso de manera específica tiene derecho. Garantiza el mismo, pudiendo ser ordinario o extrapoder. Así lo ha establecido el Tribunal Constitucional en una decisión que trató de un recurso de revisión constitucional de sentencias jurisdiccionales sobre extradición. No deja de tener cierta similitud con el caso concreto que aquí se analiza, pues en esa materia, como en la privilegiada, se juzga en última instancia, estableciendo en su sentencia número TC-0038-19 de fecha 3 de mayo del 2019 lo siguiente, abrimos comillas: así pues, en la especie habría que considerar que el recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales previsto en el artículo 277 de la Constitución Dominicana y 53 de la Ley número 137-11 comporta una herramienta de justicia constitucional que, de acuerdo con las normas de nuestro orden constitucional, llega a garantizar el núcleo del susodicho derecho a recurrir cuando se trata de una decisión dictada por la Segunda Sala o Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia en materia de extradición. En ese sentido, nos pronunciamos en la sentencia número TC-0091-17 del 9 de febrero de 2017 al indicar que,
Las decisiones rendidas por la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, único tribunal del país competente para conocer de las solicitudes de extradición conforme establece el artículo 164 del Código Procesal Penal, no son susceptibles de recurso alguno dentro de la esfera del Poder Judicial, por lo que adquieren la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y, por tanto, pueden ser recurridas en revisión constitucional ante el Tribunal Constitucional. Por consiguiente, aun cuando la solicitud de extradición es competencia exclusiva de la Segunda Sala o Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia y comporta un trámite que habrá de conocerse en única instancia, sin abono a recurso alguno ante la jurisdicción ordinaria, cabe advertir que la existencia del recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales es actualmente un instrumento procesal efectivo y suficiente para garantizar el derecho a recurrir previsto en el artículo 69.9 de la Constitución Dominicana y el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ese orden, ha lugar también a desestimar el segundo medio o argumento de inconstitucionalidad invocado por el accionante. Cerramos comillas. De todo lo anterior, se desprende que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos exhorta a los estados para que adecúen su legislación interna a fin de dar cumplimiento a la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.2.h, a fin de garantizar este derecho. La Corte no le otorga competencia de manera directa a ningún órgano jurisdiccional de los Estados miembros, ni establece el recurso a interponer como pretende el voto mayoritario de esta Suprema Corte de Justicia, al atribuir competencia a la Sala Penal de la misma y establecer un recurso no contemplado por el legislador a quien la Constitución le reconoce la facultad de establecer límites y particularidades al ejercicio de este derecho. Todo lo expresado pone de manifiesto que, en un Estado democrático de derecho, solo el Poder Legislativo puede modificar la Constitución y regular a través de las leyes la competencia de los juzgadores, no por vía reglamentaria o por decisiones judiciales. En consecuencia, y en atención a lo expuesto precedentemente, en cuanto a lo que pretende el senador Tommy Alberto Galán Grullón de atribuir competencia a la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia para conocer del fondo del juicio en el presente caso penal seguido en su contra, y a lo decidido por el voto mayoritario, somos de opinión que debe ser rechazado, ya que esto corresponde de manera exclusiva a la Suprema Corte de Justicia en pleno y no entra dentro de su esfera de atribución constitucional ni legal el dar derechos, crear instancias, crear recursos y regular procedimientos ya establecidos por la ley. Concluimos la lectura. Tal y como escucharon en el dispositivo de la decisión, la resolución motivada será entregada y notificada en audiencia pública el día 28 de enero del 2020 a las 3 de la tarde. Quedan convocadas las partes presentes y representadas. Buenas tardes. Todo de pie, por favor, todo de pie. Bien, señoras y señores, acabamos de escuchar, ¿verdad?, el fallo de la Suprema Corte de Justicia, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que renuncia a su competencia para juzgar a los imputados del caso Odebrecht. Solo el senador Tommy Galán se quedará en la jurisdicción privilegiada. Su caso será conocido por la Sala Penal de la Suprema Corte para poder apelar a una posible condena ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia.